Sean bienvenidos a un 12º capítulo, parte 2 del Grupo Podcast del Antiedipo. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia. En particular, el parágrafo 7, Represión General y Represión. A continuación, la lectura de la tabla de materias a trabajar en el presente parágrafo. La ley. Cuarto paralogismo del psicoanálisis, el desplazamiento o la desfiguración de lo reprimido. El deseo es revolucionario, el agente delegado de la represión. El psicoanálisis no inventa Edipo. La fuerza de Reich radica en haber mostrado cómo la represión dependía de la represión general, lo cual no implica ninguna confusión entre los dos conceptos, puesto que la represión general precisamente necesita de la represión para formar sujetos dóciles y asegurar la reproducción de la formación social, ello comprendido en sus estructuras represivas. Pero en vez de que la represión general social deba comprenderse a partir de una represión familiar coextensiva a la civilización, es esta la que debe comprenderse en función de una represión general inherente a una forma de producción social dada. La represión general solo se ejerce sobre el deseo y no solo sobre necesidades o intereses a través de la represión sexual. La familia es el agente delegado de esta represión, en tanto asegura una reproducción psicológica de masas del sistema económico de una sociedad. Ciertamente, no deduciremos de ello que el deseo es edípico, al contrario, es la represión general del deseo o la represión sexual, es decir, la estasis de la energía libidinal, las que actualizan a Edipo e introducen el incesto en este atolladero querido, organizado por la sociedad represiva. Reich fue el primero que planteó el problema de la relación del deseo con el campo social. Iba más lejos que Marcuse, que lo trata con ligereza. Él es el verdadero fundador de una psiquiatría materialista. Al plantear el problema en términos de deseo, es el primero que rechaza las explicaciones de un marxismo sumario, demasiado presto a decir que las masas han sido engañadas, embaucadas. Sin embargo, porque no había formado suficientemente el concepto de una producción deseante, no llegaba a determinar la inserción del deseo en la misma infraestructura económica, la inserción de las pulsiones en la producción social. Desde entonces, la catexis o carga revolucionaria le parecía tal que el deseo allí coincidía simplemente con una racionalidad económica. En cuanto a las catexis reaccionarias de masas, todavía le parecía que remitían a la ideología, de tal modo que el psicoanálisis tenía por único papel el explicar lo subjetivo, lo negativo y lo inhibido, sin participar directamente como tal en la positividad del movimiento revolucionario o en la creatividad deseante. ¿No era esto, en cierto modo, volver a introducir el error o la ilusión? Queda que Reich, en nombre del deseo, introdujo un canto de vida en el psicoanálisis. En la resignación final del freudismo denunciaba un miedo a la vida, un resurgimiento del ideal ascético, un borbotón de cultura de la mala conciencia. Antes partir en busca del orgón, decía, el elemento vital y cósmico del deseo, que continuar siendo psicoanalista en estas condiciones. Nadie se lo perdonó, mientras que Freud recibió el gran perdón. Fue el primero que intentó hacer funcionar conjuntamente la máquina analítica y la máquina revolucionaria, y al final no tuvo más que sus propias máquinas deseantes, sus cajas paranoicas, milagrosas, célibes, de paredes metálicas guarnecidas de lana y algodón. Reich, pobrecito. ¿Ustedes saben lo de Reich con el orgón? En un minuto, el tipo decía que había una energía como cósmica que estaba en la base del deseo, que para él era el orgón, y él decía que tenía como una existencia material física real. Y hizo como una cajita experimental donde él daba cuenta con un medidor de una variación de energía cada vez que pasaba algo.
Entonces invitó a Einstein a su sótano a verlo. Y Einstein fue, y bueno, como que se sorprendió y todo, pero al final eso quedó en nada. Pero eso fue como el problema del orgón. Después hicieron collares, como que los venden en algunas ferias, collares de orgón. Eso es lo del orgón. ¿Pero qué sería el orgón? O sea, es un material, digamos, un elemento. No, es como una energía que él postulaba, como en el centro de la energía humana, no sé, como energía cósmica, Ah, o sea, el ser humano sería un estaría. elemento que él aísla y dice, bueno, existe tal cosa, lo llamo así. Creo que sigue haciendo este juego lo que trata el parágrafo de la relación entre la represión general y la particular, singular y sexual, dice. Y creo que al principio dice que es como una mamushka, tira esa tesis de que la represión sexual depende de la general, no viceversa. Y después prosigue y como que diferencia, o se diferencia con Marcuse al decir que no ha sido engañada, como que no es una cuestión ideológica, sino que una cuestión psicológica del deseo. Lo que tú dijiste es verdad, y esto me parece interesante porque dice que, al principio del párrafo, dice que la represión a secas depende de la general, dice, lo cual no implica una confusión entre los dos conceptos, puesto que la represión general necesita de la represión para formar sujetos dóciles y asegurar la reproducción de la formación social. Eso es lo curioso porque parecería que la represión general fuera como un mero apéndice de la represión social general y tuviéramos que contentarnos con eso, pero al final tiene una función específica que es docilizar y asegurar la reproducción social. Lo que veníamos hablando hace tiempo, igual del Edipo, o sea, como que el Edipo tenía una función específica en la sociedad que el capitalismo se la apropia de un cierto modo y lo usa de una cierta manera, a pesar de que está enmarcado como en un, no sé, en un campo general de dominio por parte del capitalismo, tiene una función específica que aquí es sujeto dócil, asegurar la reproducción de la formación social. Y que al final también era, antes de esto era el problema del deseo, o sea, cómo a partir de la represión se le daba al deseo una imagen desplazada o trucada a la cual se pudiera enganchar. No sé si para ocultar, pero como para entrampar el deseo, para hacerlo caer en la trampa de que fue alienado de su objeto, que el objeto es la producción deseante. Sí, o sea, me parece que la oración acá como que una que más aporta mucho es la de, bueno, cuando habla de que tiene que entenderse la represión familiar en función de la general, en tanto la general esta es inherente a una forma de producción social dada, o sea, a partir de cierta forma de producción social hay determinadas configuraciones necesarias para la reproducción de la misma y la represión familiar o sexual vendría a ser la herramienta particular de esas configuraciones en las cuales aparece Edipo, justamente la imagen trucada, lo que codifica a la producción deseante para poder hacerla entrar en estas configuraciones y bueno, se reproduzca en sí misma la producción social que exista, digamos, ¿no? Que es la capitalista. ¿Qué quiere decir cuando dice es la represión general del deseo o la represión sexual, es decir, la estasis de la energía libidinal? ¿Qué sería estasis en este sentido? Esta sí, por lo general, en medicina, por ejemplo, bueno, biológico, es como en un vaso hay un éxtasis cuando se acumula la sangre, como una congestión, como un embotellamiento de un flujo. Se detiene. Por ejemplo, si se tapona un vaso, hay un éxtasis de sangre previo al taponamiento. Claro, yo imagino esto de con esa de estasis, dice, porque al contrario, es la represión general del deseo o la represión sexual, es decir, la estasis libidinal, porque claro, antes había distinguido entre que la represión social general del deseo, dice aquí, que es como si estuviera diciendo que se ejerce sobre necesidades o intereses y que solamente se ejerce sobre el deseo a través de la represión sexual. Y aquí tira que, al contrario, es la represión general del deseo o la represión sexual, que va a decir de la represión sexual, la estasis de la energía libidinal, o sea, como el taponamiento de la producción deseante, las que actualizan a Edipo e introducen el deseo en ese atolladero querido, organizado por la sociedad represiva, o sea, como que la represión sexual, que no es separable de la represión general, es lo que introduce el deseo en el atolladero de Edipo, que es el lo bien, o que es el double bind. El atolladero era el double bind, el doble atolladero. Que eso era, claro, la amenaza de lo indiferenciado o la promoción de la diferenciación simbólica. O sigue la estructura o caes en el infierno de la locura, que es como la amenaza que pesa sobre la producción deseante en el segundo o tercer paralogismo, ya no me acuerdo. Eso sería la amenaza de ser, o sea, o sos neurótico, digamos, en el sentido más freudiano de la palabra, o sos un psicótico, que sería la locura, básicamente. O sea, la amenaza sería esa, cuando hablan de imaginario indiferenciado.
yo estoy medio perdido, no sé si cómo graficarme la idea de cómo se organiza una al servicio de la otra. Ahí estoy muy perdido. Como que la entiendo de los dos modos, pero o sea, entiendo que está la represión general y está la represión sexual, y que la sexual, o sea, no están separadas porque las dos trabajarían en un mismo fin, que sería reintroducir a los sujetos dentro de ese atolladero, meterlo en la web. Pero ahí me pierdo, porque entiendo muy bien la idea de la represión social, la producción de subjetividad, toda esa web. Pero ahí, por ejemplo, la función de la represión psicoanalítica, decir en ese sentido, sería introducir al sujeto en la máquina social. Y ahí en esa introducción, o sea, cuando se introducen ciertos elementos, lo que empiezan a aparecer son lo que también se introduce es todo el entramaje social con eso, algo así. O sea, cuando aparece la idea como la prohibición del incesto, no sé, no te vas a meter con tu mamá en ese caso, ahí se reproduce, o sea, ahí se introduce todo lo que está permitido y lo que no, algo así. Y eso produce cierto tipo de sujetos en cierto orden establecido, donde hay cierto orden, algo así, o no, o nada que ver. Yo creo que sí, o sea, creo que por ahí, para allanar un poco, por ahí la represión general conviene pensarla salvando la distancia como las instituciones, las formas actuales que tienen las instituciones. No sé, vamos a decir un ejemplo muy burdo. La mujer o el hombre, ¿no? Digamos, así como te lo venden, ¿no? Esto es así. Entonces, hay ciertas configuraciones de eso, que son instituciones ya cristalizadas, que después la familia se encarga de, vamos a decir, marcar, de cortar cada cuerpo, de cortar cada producción para que eso termine siendo un producto propio de la sociedad para que ésta pueda reproducirse así como está, digamos, así como necesita para subsistir. Para que la familia siga existiendo necesitamos, para la familia como la conoce así la sociedad capitalista, necesitamos el complejo de Edipo porque es lo que nos establece, digamos, un orden de filiación, según la sociedad capitalista, no quiere decir que haya otras formas. Es como por ahí lo particular, supongo yo, la represión sexual, la forma que toma a nivel, si se quiere, individual. Yo lo establezco así, el entramado que se arma. A mí, la verdad, Felipe, me tiene bastante confundido la relación que hacen, porque esto de lo particular y lo general, creo que lo venía en el capítulo 1, en el parágrafo 5, hacen otro sistema de relaciones, que no es lo general y lo particular y lo singular en una totalidad, que es su medio hegeliano, tenían otra manera de asociar los fenómenos y el deseo. Entonces, que ahora venga a introducir uno en el otro y hacer relaciones tan causales, me hace un poco volver a algo que yo pensaba que esto me lo venía discutiendo y ahora cae en esto, entonces estoy bastante contrariado. Lo que sí vuelvo o reafirma la tesis es que la parte edípica no pertenece al inconsciente, sino que pertenece al circo del consciente que predispuso la cultura y quiso hacer pasar por inconsciente. Creo que reafirma eso, esa relación de la represión general, diciendo que es represión sexual cuando en realidad no. Esa represión sexual como Edipo no deja de formar parte y hacerle el juego a la general, diciendo que es parte de una estructura natural del inconsciente cuando no, es parte de la cultura y del sistema general. Eso es lo que un poco saco en limpio, que es teatro y no producción, y denuncian eso, ese delay. Pero en la relación causal, ahora me confundo un poco también. Sí, la vez pasada como lo cortamos en el medio, tal vez como queda medio raro, pero venía como en ese, me da la sensación de que se están desmarcando de eso todo el tiempo del psicoanálisis, entonces como el eje no es Edipo, esto, no es que el deseo es incestuoso, entonces se reprime, porque si no eso entraba, lo que habían dicho, la indiferenciación, la locura, entonces como que, bueno, para no entrar en la desorganización, primero que se presenta como, decía como que bueno, lo prohibido aparece como lo deseado, y que ahí había un error lógico, ese paralogismo que tiraba. Entonces, como que estaban metiendo por la ventana un problema por cómo estaba planteado el problema, o sea, como que Edipo aparecía como la causa, y al mismo tiempo la represión de Edipo, o sea, el sepultamiento de Edipo como la solución. Y de ahí la socialización, ¿no? Como bueno, relaciones entre hijos y padres, asociales, y de ahí socialización e investimiento por sublimación de la sociedad.
Acá parecería que lo invierten, ¿no? Como, bueno, no, si hay familiarismos, porque la producción deseante, en su relación con la producción social, o no sé, habría que hacer el dibujito ahí, ¿no? Como producción deseante, represión general, producción social, no sé, represión a secas, está como sacado de la célula, ¿no? Como lo pone en ese campo general, que es el campo deseante, social, no sé qué mierda es, y al mismo tiempo me parece que esto como lo saca también de la necesidad, porque hasta donde me acuerdo, como que estaba toda esta génesis psíquica a partir de la necesidad del alimento, ¿no? Acá parece como que está todo puede ir para cualquier lado y lo que hay es tan arbitrario, como, o sea, que haya una organización tal, no es que hay una necesidad que debe ser satisfecha, entonces, como una serie de pasos semi-biológicos que después terminan en una forma social, sino como que es un armado político. Me da esa sensación que están como yendo por ese lado. Sí, con lo que dijiste tú, Andrés, o con lo que dijeron todos en verdad, como con esa confusión de... Porque claro, antes había tirado esto de que producción deseante y producción social eran la misma cosa, decían, eran como el mismo flujo, una cosa así, pero que había diferencia de régimen entre la producción deseante y la producción social y que ellos distinguían como esos dos niveles porque no realmente, sino como para la teoría de ellos, o sea, como que producción deseante y producción social estaban divididos por una cosa como de acoplamiento teórico. Y aquí yo siento que estos dos tipos de represiones responden a lo mismo, o sea, como no a una distinción real, porque finalmente la represión general y la represión a secas se confunden, o sea, funcionan en el mismo circuito, reproducen el mismo sistema, pero para establecer las cosas bien van a separarlo aquí. Siento yo que esa es como la distinción que hacen entre las dos. Y eso me recuerda mucho esta cosa que está en el video que alguna vez les mandé, o que no les mandé, no sé, de esa charla que dio Casanova se llamaba, el de Deleuze con Marx, que él decía que el capital necesitaba algo que Marx llamaba la subsunción real. Que la subsunción real, voy a decirlo rápido y mal porque sería muy amplio y tampoco tengo tanto conocimiento de eso, que creo que está en el Capital, tomo 1, una cosa así. La subsunción real es el problema que tiene el capital de que tiene que, más que tomar lo que está hecho y armar el jueguito así nomás, tiene que armar sus propias piezas. O sea, armar sus propias piezas. El capital tiene que acomodar los elementos a su propio modo de funcionamiento, a su propio modo de producción. Siento yo que ese es el papel de la represión sexual, la represión normal, cuando estos dicen que tienen que formar sujetos dóciles que finalmente van a ser quienes van a reproducir las relaciones de capitalistas, por ejemplo, no sé, buenos obreros que ahorren platita, que vayan al shopping y compren regalo en Navidad, que compren un regalo el Día de la Madre, todas esas cosas que el capital necesita para reproducir su mercado, eso va a ser, siento yo, la subsunción real que va a ser el problema de la represión normal, la represión a seca, la represión sexual, y va a estar al servicio de la represión general, que va a ser la subsunción, siento yo, formal, que es como, no sé, pasar todas las relaciones, todas las formas de producción al capitalista, como que van a estar siempre como moviéndose. Por lo que me acuerdo, creo que la subsunción formal era como, se venía del feudalismo, entonces la producción estaba armada de tal forma, por ejemplo, no sé, una herrería, como que funcionaban con sus lógicas medievales, viene el capital, como que se apropia de la forma, o sea, no interviene en el contenido, las lógicas siguen siendo las mismas, pero no sé, pone la guita y se empieza a mercantilizar la producción, ya no es como, ya no se produce para, no sé, ir y no sé, y labrar la tierra, sino que eso se va a vender en otra ciudad, pero la estructura sigue siendo la anterior, hasta que en un momento como que se pone como la causa. Cuando hay subsunción real, creo que ya directamente maneja el proceso de producción, ya directamente pone, no sé, Fordismo, ¿no? Ya que donde el feudalismo ya está perdido, como el capital ya es la causa, ya organiza la producción de tal forma, vos sos un objeto que mueve, no sé, la tuerquita o aprieta el botón, como que se apropió del proceso. Entró tanto que ya es el que organiza la producción. Que es como la idea de que el amo le roba al esclavo a la weá. Le roba al esclavo, se la apropia, se la devuelve y le cobra. Pretenden comprarnos, ya nos calcularon.
dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Yo estaba pensando que esa weá siempre pasa. A propósito de la weá de la represión, es que, ¿sabes qué? Yo creo que me genera mucha como extrañeza porque estoy pensando en que todo el tiempo van presentando una modalidad de pensamiento en que es muy difícil poder pensar que una cuestión se relaciona con otra, así como muy directamente, como una estructura, como represión general, represión sexual en este caso. Y creo que acá justamente lo van presentando de esa forma, po. Como que una se relaciona con otra cuando todo el tiempo antes es una cuestión está aquí y otra cosa, las web funcionan sin que exista una relación entre los elementos, necesariamente directa. Y yo creo que ahí se me parece la confusión. Estoy pensando como la propuesta teórica que están trayendo. Porque si no, sería solo producción de subjetividad todo el tiempo, como se producen ciertos tipos de sujetos y las instituciones lo que hacen es organizar y construir tiempo de sujeto y normalizar y todo, y etcétera, y bla, bla, bla. Es que me parece que lo complicado es poder pensarlo como tal vez de una manera distinta como estamos acostumbrados a pensar, sobre todo cuando empezás a estudiar determinadas corrientes, ¿no? Como que no me parece que esto sea una cuestión causal, creo que lo había dicho antes, sino algo más de función. O sea, ¿se acuerdan que en un momento hablaba de, no me acuerdo a quién mencionaba, sobre los conjuntos abiertos y hablaba de la sociedad, creo que era Bergson, de la sociedad con la familia, y no podía pensarse como un punto cerrado sobre un abierto o un abierto sobre el otro cerrado, sino que justamente como un intercambio constante de flujos. Y creo que en este punto, como dijo Diego, es una cuestión meramente teórica la de diferenciar por ahí represión social y represión familiar para poder castigar, digamos, y hacer la crítica que toma el psicoanálisis como que, bueno, existe una represión que tiene que ver con el Edipo y a partir de esa represión generamos sujetos que generan una sociedad.
Entonces parece ser que la sociedad se genera a partir de las pulsiones incestuosas canceladas y prohibidas, y como ese sujeto sublima todas esas pulsiones para después unirse y entrar en lazo con los demás. Entonces, me parece que acá está dando vuelta a eso, como diciendo, bueno, el psicoanálisis plantea que hay una represión familiar y que eso es la causa de todo. Y acá viene como, bueno, establecer como una relación de flujo, supongo yo, que no sé si vale decir que son lo mismo o son cosas distintas, ni si son momentos diferentes, sino como movimientos que se dan en determinados campos y en determinadas intensidades, digamos, que por ahí la que podemos ver más materialmente posible es la familiar, porque es la que por ahí se siente más como individuo hasta cierto punto, porque después podemos ver cómo eso en realidad es un reflejo de estas configuraciones sociales que tienen que ver con una forma de producción, que en este caso es la capitalista, que requiere un montón de cosas, digamos, ¿no? Y algo más que dijo este muchacho en el Marx de Deleuze, que lo de la subsunción lo mencionaba a partir de la condición de explotación que algo podía tener. Que bueno, como que el problema que creo que pasaba en Marx, o lo que leía a Marx, el problema entre el poder y lo explotable. Ahora no me acuerdo cómo era el orden que se establecía, que no me acuerdo si era como que algo se podía explotar a través de la existencia del poder, pero lo daba vuelta, digamos. Y a eso le decía subsunción, como la relación entre la condición necesaria para poder explotar algo y cómo eso se originaba, me parece. Ahí no, estoy medio flojo. Yo te aporto, Fede, ahí lo que decían en la charla me parece es que el poder no surge de la explotación, sino que la explotación surge del poder. Hacían esa diferenciación. No es que por explotarlos consigan el poder, sino que por el mismo poder que conseguían, tenían Porque creo que tiene mucho, que es lo que nos está confundiendo, es que esta causalidad es una causalidad como inmanente de lo que viene hablando. Que es como una cosa como que parte de la otra, y en la charla yo la verdad no lo entiendo bien porque dice que viene de Spinoza, pero es como que una cosa parte de la otra, y lo tengo acá un poco anotado, yo lo comparto pero no lo puedo explicar. Que no es una causa transitiva ni trascendental, sino que todo se produce a través de ella. Y que como que el capitalismo, al subjetivar a los hombres para satisfacer las necesidades que son inherentes al capital y no inherentes al sentido, por ejemplo, en sí mismo de ellos, subjetiva la fuerza laboral y la de consumo. Entonces como que creo que esta causa logra subjetivar de alguna manera esta masa explotable para que el sentido de las cuestiones cotidianas, por ejemplo, no sean para satisfacer, por ejemplo, la necesidad particular de uno o el del sujeto colectivo en cuanto a necesidad de un pueblo. No es que nosotros producimos, por ejemplo, y organizamos nuestro modo de producción para racionalmente satisfacer nuestras necesidades, sino que lo hacemos en torno al valor y a la ganancia. Creo que ese producto inmanente es el que hace la represión general y termina, por ejemplo, con Edipo, supuestamente haciendo la represión sexual. Y para mí es interesante esto pensarlo porque el siglo XX, me parece, tiene mucho de este ida y vuelta de las revoluciones y contrarrevoluciones. Entonces vos podías pensar algo por fuera de, yo no sé, pensar en Rusia o en China como otro modo de producción que a vos te hacía pensar otro sistema y otra posible subjetivación. Y ahora en el siglo XXI es como que existimos y convivimos en una idea de que no hay nada por fuera del capitalismo. Por lo menos yo en lo personal y veo mi entorno de que no nos imaginamos algo por después. Yo conozco gente vieja que dice, yo cuando tenía tu edad me imaginaba que venía la revolución. Y esa era mi idea del futuro. Y mi subjetivación hacia el futuro, como yo no sé, yo estudio para recibirme de, bueno, eso subjetiva mi cotidianidad. Bueno, yo vivo en pos de, porque se viene la revolución, a la vuelta de la esquina, porque ya sucedió, porque está por suceder o porque está sucediendo. Y hoy creo que ese proceso no existe y no hay nada por fuera, y por dentro del capital no hay nada que permita pensar algo más allá. Entonces creo que uno de los grandes desafíos, y me parece que por eso es interesante el texto, es cómo producir un proceso a partir del deseo, que acá tiras unas páginas de deseos revolucionarios, que pueda por dentro, por fuera del capitalismo, pensar algo más allá del mismo. Y creo que no puedes pensarlo a partir de las necesidades y la subjetivación del capitalismo, porque te encierra, como el doble bin que decía Diego. Entonces creo que ahí está por lo menos es donde yo estoy buscando la línea de fuga que plantea Deleuze. Esto que había dicho Fede, que decía que la represión general necesita de la represión para formar
sujetos dóciles y asegurar la reproducción. O sea, como haciendo historias así de las ideas medio pelotuda, pero aparece ya, ¿no? Esta de, bueno, no solo reprime, sino que produce, digo, y teniendo en cuenta que Foucault después toma esto para vigilar y castigar, medio que los nietzscheanos, así, como están como en la misma línea, ¿no? Como, bueno, acá la represión está formando un sujeto, está bien, un sujeto dócil podría ser como, bueno, limitado, pero productivo, no es solo el poder reprimiendo, no dejando hacer, sino generando, domesticando. Que la represión se distingue de la represión general por el carácter inconsciente de la operación y de su resultado. Hasta la inhibición de la rebelión se ha vuelto inconsciente. Esta distinción expresa perfectamente la diferencia de naturaleza, pero de ello no podemos deducir ninguna independencia real. La represión es tal que la represión general se vuelve deseada, dejando de ser consciente, e induce un deseo de consecuencia, una imagen trucada de aquello a que conduce, que le da una apariencia de independencia. La represión propiamente dicha es un medio al servicio de la represión general. Aquello sobre la que se ejerce es también objeto de la represión general, la producción deseante. Pero, precisamente, la represión implica una doble operación original, una mediante la cual la formación social represiva delega su poder a una instancia reprimente, otra por la que, correlativamente, el deseo reprimido está como recubierto por la imagen desplazada y trucada que de él suscita la represión. Hay a la vez una delegación de represión por la formación social y una desfiguración, un desplazamiento de la formación deseante por la represión. El agente delegado de la represión, o más bien delegado a la represión, es la familia. La imagen desfigurada de lo reprimido son las pulsiones incestuosas. El complejo de Edipo, la edipización, es por tanto el fruto de la doble operación. En un mismo movimiento, la producción social represiva se hace reemplazar por la familia reprimente y esta da de la producción deseante una imagen desplazada que representa lo reprimido como pulsiones familiares incestuosas. La relación de las dos producciones es sustituida, de este modo, por la relación familia-pulsiones, en una diversión en la que se pierde todo el psicoanálisis. Podemos comprender, pues, el interés de esta operación desde el punto de vista de la producción social, que de otro modo no podría conjurar el poder de rebelión y de revolución del deseo. Al presentarle el espejo deformante del incesto, ¿esto es lo que querías? Se avergüenza al deseo, se le deja estupefacto, se le coloca en una situación sin salida, se le persuade fácilmente para que renuncie a sí mismo en nombre de los intereses superiores de la civilización. ¿Y si todo el mundo actuase de ese modo? ¿Y si todo el mundo se desposase con su madre o guardase su hermana para sí? Ya no habría diferenciación ni intercambio posible. Hay que actuar deprisa y pronto. Un peu profond Rousseau a calomnier, el incesto. No sé qué mierda dije, si lo dije bien, pero
Esa frase en francés es de un poema de Mallarmé, sobre que él hace poemas como a las tumbas de personas, hizo una a Edgar Allan Poe, hizo una a mucha gente, a Rimbaud, a más gente. Y esta, yo la busqué, que es de un poema que él le hizo a la tumba de Berlín, que finalmente lo que dice es, bueno, Mallarmé no le pone incesto, le pone la muerte. Dice, un arroyo poco profundo calumnia la muerte. Ese era el poema de Mallarmé oficial, y aquí dicen, un arroyo poco profundo calumnia el incesto. Esa es la frase en francés. Creo que algo interesante y por ahí creo que lo que me representa un poco más la complicación es cómo ubica la represión general de un modo por ahí consciente y hace que en esta doble operación en la cual delega el poder a una instancia reprimente que sería la familia, hace que esto consciente se devenga inconsciente, ¿no? Como para que después te digan, ah, esto era de lo que se trataba que querías y no podés. O sea, ese paso de la conciencia a lo inconsciente me hace pensar, ¿no? Si entonces la represión general, lo que busca la represión general, o vamos a decir, los agentes que necesitan de la represión general, es algo bien conocido, que es lo que buscan reprimir. Me genera esa pregunta, ¿no? Como diciendo, bueno, necesitamos que todos sean obedientes y no se rebelen y no deseen fuerte. Entonces, para eso es como, bueno, pasar todo ese producto o esa necesidad de producción consciente a algo inconsciente en el cual te dicen qué es lo que supuestamente vos querías para después avergonzarte. Sí, aquí lo difícil es todo este jueguito de palabras que hacen con represión y refoulement. Que represión en francés, que es el problema, que los franceses distinguen entre refoulement, que es como la represión inconsciente psicoanalítica, si uno va a un diccionario francés dice eso, de la represión tal como la concibe el psicoanálisis, y después está la represión, la represive, represión, reprimé, que es la represión general, que es como, no sé, cuando alguien te reprime en la calle, no sé, un Utah, me reprime. No dice me refulmón, dice me reprimé. Entonces aquí está todo ese jueguito de aquello sobre lo que se ejerce, bueno, dice la producción deseante, ese es el objeto. Dice, pero precisamente la represión a secas implica una doble operación original, una mediante la cual la formación social represiva delega su poder a una instancia reprimente, refulante, o sea que primero está la delegación de poder, o sea, la represión a secas, que está subordinada a la represión general, ahora la represión general le delega un poder. Dice otra, correlativamente, en la que el deseo reprimido, reprimé, está como cubierto por la imagen desplazada y trucada que de él suscita la represión. O sea, la represión a secas es la que da la imagen desplazada y lo que se reprime es reprimir por la represión general. Porque, no sé, eso es un enredo de explicar, siento yo, pero es porque siempre, estos dicen aquí de que no se puede hacer ninguna distinción real entre las dos, sino que finalmente la represión a secas depende de la general siempre. O sea, como que siempre está enmarcada en el problema de la reproducción social, del capitalismo. O sea, como que no es que sean separadas, no es que haya una represión separada, que es la tesis del psicoanálisis, que hay una represión separada que afectaría solamente al psiquismo y que no tiene que ver con lo social, sino que son continuas y hay delegación de poderes entre ellas. Claro, sucede todo al mismo tiempo. Esa es la dificultad de pensarlo todo. Creo que viene mucho de los 2 o 3 párrafos anteriores que dice la representación reprimente que ejerce la represión, el representante reprimido sobre el que realmente actúa la represión y lo representado desplazado, que da de lo reprimido una imagen aparente y truncada en la cual se considera que el deseo se deja prender. Es ese juego de palabras que es muy difícil que suceda al mismo tiempo de figurar. En un momento dicen, igual, no ubico si antes o después viene, pero dice que lo que se prohíbe es el deseo descodificado. O sea, es la potencia de la producción deseante, se da una imagen trucada, como diciendo, vos lo que deseabas era esto. O sea, te lo prohibimos porque vos lo deseabas, cuando en realidad es la potencia que tiene la producción deseante, por decirlo así, descodificada, la que se busca reprimir. Porque eso, no sé, puede dar paso a cosas, no sé yo, a devenires muy diferentes a los que realmente la producción social de hoy necesita, digamos. ¿En qué sentido, Lola Tolladero? Cuando dice que el complejo de Edipo de la edipización es por tanto el fruto de la doble operación. En un mismo movimiento,
la producción social represiva se hace reemplazar por la familia reprimente, y esta da la producción deseante una imagen desplazada que representa lo reprimido con pulsiones familiares incestuosas. Como en esta misma cuestión de la cura, y aparece también la enfermedad, no sé, como visto de este lado, criticándolo a la institución. Y así pienso todas las territorializaciones que hay en el capitalismo, no sé, como en las anteriores charlas vi mucho esto de la territorialización del trabajo, por ejemplo, y no sé, y pienso que ahí también están esas cuestiones de, no sé, como que acá también la iglesia misma, no sé, a mí me suena mucho esto de los aparatos ideológicos del Estado, represivo, y bueno, como que también se entremezclan, digamos, esta cuestión. Y en un punto, por ahí la represión a seca es el golpe en la cara del yuta, y la represión ideológica viene a ser toda esta escuela a la que vamos todos los días, y después, bueno, vamos a la universidad y tenemos un trabajo, y régimen heterosexual, al toque. Viene todo ahí junto. Algo, me hiciste acordar algo que me parece que está bueno como para mencionar, que mencionaba este tipo del Marx Deleuze, vuelvo así, pues no me acuerdo el nombre, que hablaba del trabajo, primero, ¿no? O sea que Marx elabora, ¿no?, la noción de trabajo en relación a que es lo que, no me acuerdo la definición, pero que es lo que produce la riqueza, o sea, abstracta, digamos. El trabajo es lo que produce la riqueza abstracta. Entonces, y después Marx propone lo de, creo que era energía creativa o energía potencia creativa como libre, ¿no? Entonces creo que la idea era como poder desenredar la potencia esta, que en realidad era una potencia libre creativa del trabajo, para que, bueno, se convierta en lo que se quiera convertir, digamos, ¿no? En lo que pueda hacer. Y creo que en este sentido, justamente, el Edipo vendría a ser en este caso el trabajo, ¿no? Como, digamos, lo que nos va a permitir producir formas que sustenten al capitalismo en vez de algo totalmente diferente, que no sabemos qué puede ser, pero que en realidad como tal es revolucionario porque genera un movimiento de devenir, digamos. No sé si alguno de los que escuchó la otra vez se acuerda como para mencionarlo, porque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que estaba algo por ahí. Siento que aquí, en esta línea, ahí está el problema como planteado el de la represión general, que dice aquí que, dice, podemos comprender pues el interés de esta operación desde el punto de vista de la producción social, de la operación de la represión familiar, por ejemplo, la represión sexual. Dicen, la producción social, que de otro modo no podría conjurar el poder de rebelión y de revolución del deseo, que es la tesis que tiraron anteriormente, que el deseo es revolucionario siempre, y que va a depender de los usos de síntesis, siempre son la misma síntesis, pero depende si es uso legítimo o ilegítimo, y eso va variando. Y dice aquí esto de, al presentarle el espejo deformante del incesto, que es como la imagen desplazada del deseo, le dice, esto es lo que querías tú. Acuérdense que la frase anterior era, esto era lo que quería decir esto, el deseo de consecuencia. Después dice, se avergüenza el deseo, se lo deja estupefacto, se le coloca en una situación sin salida, que es el doble vínculo, se le persuade fácilmente para que renuncie a sí mismo en nombre de los intereses superiores de la civilización, que es la amenaza de lo indiferenciado, como que están en juego todos los paralogismos al mismo tiempo. Aquí eso siente, esa es la dificultad. Están todos los paralogismos, el double bind, la separación del objeto de la cadena, que hace el significante despótico, como el incesto, por ejemplo, el problema del luego era eso, y el problema de la desfiguración, como que está todo puesto en movimiento, y están tratando de ver cómo eso se liga en el movimiento general de la represión general social. O sea, cómo hacer que, no sé, toda la producción deseante sea encerrada en la familia, por ejemplo. Porque no es que la producción deseante esté antes de esta operación encerrada en la familia, sino que está encerrada en la familia, en el Edipo, producto de la represión, que es lo que decían antes, Edipo es producto de la represión, no es que se reprime Edipo. Y acá, ¿sabes qué? Lo estabas leyendo y dice, al presentarle el espejo deformante del incesto, se avergüenza el deseo, se le deja estupefacto. Ahí hay un agente tácito, y me parece que acá esas líneas, por lo pronto, si bien antes habla específicamente de la producción social, ahí le está hablando al psicoanálisis, diciendo, el psicoanálisis tenía toda la pinta de ser algo revolucionario, y lo que hizo fue reanudar todavía más fuerte que todo era una cuestión familiar e incestuosa, y le quita toda la potencia al deseo en nombre de una sublimación superior para los intereses de la civilización. O sea, bien de iglesia.
Claro, y esa pregunta que tiraron ahí, poder no es sujeto, pero a veces lo ejercen, eso es curioso porque, claro, el poder no tiene sujeto y que esa después una tesis que recupera Foucault, o sea, no hay un poder con sujeto, sino que el poder se ejerce, es como que está más allá de todos los sujetos que lo encarnan y todas esas cosas. Y que cuando el humano se inscribe dentro del racismo, del fascismo, ahí es cuando encarna ese poder, digamos, que no sé, vendría a ser el blanco europeo que va a colonizar, ¿entendés? Que llega a un lugar y asesina, digamos, o no sé, un montón de situaciones. Pero también es mucho más que eso, no sé, es como, no es un sujeto el poder. En ese sentido, como un ejemplo fáctico, cómo los roles a veces subjetivizan, los roles de poder. Yo he visto mucha gente muy potable ascender a un rol, por ejemplo, ministro de salud. Y era un sujeto con una subjetividad que a partir de ese rol se transformó. Entonces, como el poder no es un sujeto, pero cómo subjetiviza el poder. Interesante. Eso que dijiste me recuerda el problema de los círculos de convergencia de la tercera síntesis, o sea, como que el sujeto es resultado de los estados por los que pasa. O sea, antes, cuando pasó al círculo del poder, o a estar dentro de, no sé, del centro del poder, como que cambia la subjetivación. Eso es súper loco de pensarlo. Y lo otro de esto de acá, que dice, con el problema del cuarto paralogismo, que era el representante desplazado, dicen que la relación de las dos producciones, la deseante y la social, se va a sustituir ahora por la familia y las pulsiones, como que ese es el problema que planteó después Freud, en cierto sentido, en el malestar de la cultura. O sea, que el problema va a ser ahora entre las pulsiones anárquicas y la familia organizada. Y son todos esos problemas de, no sé, de la época victoriana, cómo la sexualidad irrumpe en la familia y no cómo la sexualidad irrumpe en el plano social general. O sea, como que encierra el problema de la sociedad. Claro, la renuncia pulsional, que eso es lo que a mí me recuerda Historia de la Sexualidad 1, donde el tipo dice una cosa así como que la sexualidad en la época victoriana es encerrada en el cuarto de los padres, cuando al principio él decía la sexualidad estaba yendo hacia afuera. En un punto, la sociedad victoriana, que me imagino que es la sociedad del capitalismo inglés y alemán como más generalizada, la sexualidad va a ser un problema que tiene que ser reprimido para inscribirse como en el marco de un sistema capitalista, en el marco de un modo de producción específico. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive.
ahí cuando empieza está lo estoy leyendo ahora, está la relación esa, como ese problema, ¿no? Bueno, están en dos regímenes diferentes, esa producción social y producción decente, pero la familia hace como ese nexo, ¿no? Claro, eso es como la dificultad, que es lo que plantearon en este mismo párrafo, que es como que la delegación del poder. Eso a mí me parece curioso, porque como que la instancia reprimente le delega el poder a la instancia refulante. Ese juego de palabras horrible. Los franceses tienen suerte de tener esas dos divisiones entre refulón y represión. Nosotros no lo tenemos, entonces represión general, represión normal suena como enredadísimo. Creo Pero que un buen ejemplo para eso sería, imagínate si estuvieras en tu casa haciendo algo que no es debido y entrar a la policía porque sabe que estás haciendo eso y te cagara a palo porque estás haciendo eso. No, no pasa. De hecho, en realidad lo único que necesitas es alguien familiar que te mire y te diga, eso no se hace, y a partir de ahí se va como estableciendo de otra manera. No sé, es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Porque sería horrible. Yo ahí tengo una duda, porque represión general, en cuanto a policía que te caga a trompada, eso en la estructura, por ejemplo, freudiana, forma parte de la parte consciente. Vos, tu yo, por ejemplo, la parte consciente del yo percibe esa represión. Ahora, la otra represión, como represión sexual, supuestamente no es lo escindido del yo que muchas veces el yo no puede percibir, en cuanto a que pertenece al lado inconsciente, conforma, no sé si de ello. ¿Cómo sería esa diferencia entre una represión consciente y una represión inconsciente? a mí me recuerda lo que tú dijiste la vez pasada, como esa distinción entre voluntad y representación en Schopenhauer. Es como si la general fuera la voluntad, como que general, y la represión del psicoanálisis se ejerce solo sobre representaciones. Una represión que se ejerce solo sobre representaciones que tiene el sujeto que están en el inconsciente, por ejemplo, no sé, la madre, que es como el modelo del amor del psicoanálisis, como que la persona de la que te enamoras viene de una serie psíquica anterior que está formada y libidinizada y como con cargas afectivas que, no sé, dependen del objeto primero, que es la madre. Entonces, lo que uno reprime es ese objeto para poder liberar los otros objetos que son como anexos a ello, por ejemplo, no sé, la pareja. No es que me recuerda a mi madre, sino que por la represión no me la recuerda. Entonces puedo enamorarme de ella, pero está operando ahí como la energía libidinal que la carga y como que me permite esa sensación de amor, no sé. Es muy vago lo que estoy diciendo, pero una cosa así. En cambio, la represión general, yo me imagino, no sé qué será, o sea, como todo el aparataje institucional y el Estado, la monogamia, no sé, estatal, que no tiene nada que ver con, no sé, con algo natural, sino que una imposición social de afuera, o no sé, que yo tenga que trabajar, que tenga que laburar y ganar guita, todas esas cosas al mismo tiempo. Pero Freud no hacía esa distinción, ¿no? En Freud no había dos represiones. En Freud había una sola y estaban los retoños, los reprimidos y nada más. Yo creo que le está dando más que nada a la parte freudiana o para inglesa. No, pero lo de Claro, primaria y creo secundaria que, ¿no es en Lacan? ¿Es en Freud? Ah. creo que la general era como, con palabra de Lacan, como inscribe o no el significante del nombre del padre. Entonces tenés neurosis, si no se inscribe, psicosis, como bueno, se arma la estructura, ¿no? A partir de esa represión general, como punto cero, sincrónico. Y después, eso que decía Diego, ¿no? Como bueno, después todo lo que, bueno, Edipo, bla, 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 y se reprime Edipo y todo lo que toque esa representación edípica reprimida va a entrar en la represión. Como bueno, si me doy cuenta que mi novia es un representante de mi mamá, entonces me desorganizo. Es como que entro en un estado, no sé si de indiferenciación, pero sí de desorganización. Yo pienso un poco, a propósito de la pregunta del Andrés, como que yo creo que como que puede distinguirlo, se hace mucho más tangible pensando en el término como económico, en economía psíquica, pensando que la represión psicoanalítica tiene que ver con esta tendencia a mantener un estímulo lo más bajo posible, que la hueá moleste lo menos posible, que sería lo que pasaría, que la necesidad de reprimir cierto afecto, por ejemplo, puede ser muy penoso, y por eso en algún momento quedó desalojado de la conciencia y quedó que ese afecto dando vuelta, como la emoción que suscitaba eso. Y la represión, el Paco, reprimiendo, yo creo que también tiene que ver justamente que eso es mucho más yoico, porque la finalidad de esa represión, yo creo que tiene que ver con otros elementos, que por ejemplo con todo lo que decían delante, como con la historia, por ejemplo.
que no aparezcan ciertos espacios de la historia o cierta, ¿cómo decirlo? No sé, por ejemplo, mañana con la hueá de las votaciones en Chile, como que toda esta idea de que también tiene que ver un poco con sacar una constitución hecha por un asesino, ¿cachai? Como, y sacarle parte de la historia, y que no se puede hablar de dictadura y se habla de gobierno militar, y hacer todo un trabajo, y ahí lo que se reprime es otra parte de la historia, que es como eso, no sé, como toda la hueá que va en contra de lo instituido, una hueá así. Eso. Banca un toque algo que preguntó Manu. No sé si la represión general organiza el cuerpo sin órganos, sino que acá justo lo dice, a partir de la familia lo que hace es morder y generar un campo por ahí dentro de esa superficie en la cual se escriben determinadas cosas. No sé qué es el cuerpo sin órganos. Yo te lo sigo un poco más, Felipe, porque me llama mucho la atención ese punto. El tema que ahí Diego lo traía con la representación y la voluntad. Preguntando más que afirmando. La represión es inconsciente en cuanto mecanismo de defensa como una doctrina para proteger al yo de lo que no resiste. Por ejemplo, un afecto. Y eso, por ejemplo, después en el plano de la representación con la policía. Si yo soy un medio pelo argentino, un clase media, y opino que eso está bien, que le den un palazo al negro de mierda en la cabeza, ¿no tiene que ver también con un mecanismo de defensa de que esa represión general yo la avalo porque no podría repreguntarme que trabajo 12 horas para ser un explotado de canario y entonces tener que dar un montón de respuestas que no soporto? Como que no hay algo ahí de lo inconsciente en los dos planos por una cuestión de que no entra en la representación. Y lo que me termina de confundir es que el inconsciente, yo me lo imagino, pero es freudiano, ¿no? Y bueno, pero acá en Deleuze es algo parecido, es algo anárquico, que no entran las palabras. En cambio en el otro uno lo quiere explicar con palabras, y tal vez Deleuze viene a decir hay que explicarlo con deseo, pero uno dice la represión de la yuta es el Estado, que bla 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 bla. Entonces hay una serie de representaciones que van a alinear conceptualmente y da ideológicamente, política, económica, bla, 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 una representación de una explicación. Y no será tal vez, y en el ello no, nadie se viene a decir cuál es el contenido del ello. Bueno, algunos meten el Edipo, pero se sabe que, yo por lo menos asumo que no se puede poner en palabras. Y será ese el delay o la búsqueda de este libro, hacer una concepción de la realidad general por medio de la esquizofrenia como un método de conocimiento, en el sentido de que vos no podés poner en palabras conceptuales esa representación, no sé, tiro ahí, pregunta. O sea, es que yo creo que, por ejemplo, cuando lo que estáis planteando de los pacos y del inconsciente que el paco no piensa, yo creo que también tiene que ver que son dos dimensiones distintas, pues, como dos dimensiones, una que responde al sujeto, pero poder decirlo como el sujeto alienado. El sujeto, ese yo más consciente que está alienado en cierta estructura que produce ciertos sujetos de cierta manera. Que no sé, porque no les importa explotarse a sí mismo porque van a tener más plata, y van a tener más plata y se van a comprar un iPhone, y el vecino no va a tener un iPhone, entonces el weón está en una posición culiada de estatus que queda una mentira. Y claro, yo creo que ahí el problema, y pensar en la estructura psíquica, yo creo que es netamente individual, como cuando estamos pensando en la estructura dentro de un aparato psíquico, que responde a otra función. Yo creo que responde a otra función porque los elementos que se ponen en juego son otra cosa. Y la forma en que esos elementos se ponen en juego con la realidad también son distintos. No sé si se entiende, o sea, y es distinto porque claro, el contexto en el que uno vive es, no sé, el capitalismo salvaje, por decirlo de alguna forma, pero cómo se inscribe eso en un psiquismo también va a variar y todos los significantes que van a dar vuelta van a ser muy distintos. Yo sí te pregunto, Felipe, con lo primero que decís, ¿cómo vos sabés que el que está no alienado no está alienado? ¿Bajo qué sistema de representaciones? ¿Es heterosexual que vos, cómo sabés que no es pansexual? ¿O es, dónde ponemos el límite para decir que no está dentro de su consciente alienado? O sea, que yo creo que el problema es que por condición estructural de la sociedad estamos alienados de todas las formas, porque entramos en un lugar donde están todos los sentidos posibles y ya están dados, pues. Entonces, alguien que nace es hetero y no es homo, ni pan, ni bi, hasta que aparece y eso se construye, pero es un lugar nuevo. Yo creo que eso tiene que ver como en la capacidad de también poder pensar que hay una estructura que por su condición lo que menos posibilita es pensar en las condiciones en cómo la estructura construye sujetos. Y no te cuestionáis. Y trabajáis las 12 horas, y podéis trabajar 13, no te compráis el iPhone, te compráis el 11.
y no importa, porque tenía el 11 y no importa que se hayan explotado y esté alienado y no conseguí Matías el negro. Eso no sé. Justamente busca romper la idea de que hay un sujeto dentro de una estructura o que a partir de una estructura se genera un sujeto, sino que pensando en la forma de proceso de la síntesis, a partir de la tercera, digamos, ¿no? Que es como si fuera un continuo, se genera como residuo un sujeto, lo que podríamos llamar un sujeto, que sería un estrato o una estratificación de, por ahí, el último lugar recorrido, digamos. Esto no quiere decir que las personas o las individualidades no vayan atravesando singularidades, sino que por ahí lo que conocemos como identificación es la lectura petrificada de un momento por ese proceso, digamos, por esa caminata de esos círculos. Entonces es como que hasta acá en el lenguaje de Deleuziano es muy difícil pensar la individualidad, porque según estaba viendo, o sea, un individuo no es una persona, un individuo puede ser incluso dos personas, o puede ser la mitad de una persona, o sea, son todas las posibilidades de que algo se organice, digamos. Y creo que siempre insiste mucho en esto de todo explotado, todo desbordado, en los pedazos. Que no es que no existe un todo, ni varios todos, pero muchas veces es muy fácil caer en estructuralismo cuando pensamos en un todo y a partir de estructuralismo caer en una pieza que ordena todo, que sería el significante despótico. Por eso me parece que, digamos, los significantes forman parte, si se quiere, de una inscripción, pero le saca la categoría de ordenamiento psíquico por ahí, como, ¿viste cuando habla de la familia que dice, es un inductor, como tantos, el brazo de mamá, el grito de papá, la oreja, como diciendo, son retazos que van generando cortes y a partir de esos cortes se generan configuraciones. Pero lo que también dicen que hay una máquina que genera o que propone ciertos cortes y ciertas configuraciones. Y después, bueno, ya vienen problemas de la voluntad, problemas de la identificación y todo eso. Pero creo que lo más difícil que tiene este libro y por ahí el pensamiento de Deleuze es tratar de desandar todo el pensamiento que estamos acostumbrados. A mí me cuesta un huevo eso. Es como que cada vez que leo una forma de presentación de un concepto es como, me parece que como que está bueno tener en cuenta eso constantemente, como desde lo micro para poder entender los conceptos, porque si no es como que te rompe la mente. ¿Le damos al que viene? ¿Pero leemos los dos de corrido entonces? ¿Dicen ustedes? Así en la velocidad, ¿no? Dale, mandamos rápido.
Pero si comprendemos el interés de la operación desde el punto de vista de la producción social, no vemos también lo que la posibilita desde el punto de vista de la propia producción deseante. No obstante, poseemos los elementos de una respuesta. Sería preciso que la producción social dispusiese sobre la superficie de registro del socius de una instancia capaz también de morder, de inscribirse también sobre la superficie del registro del deseo. Esta instancia existe, la familia. Pertenece esencialmente al registro de la producción social, como sistema de la reproducción de los productores, y sin duda, en el otro polo, el registro de la producción deseante sobre el cuerpo sin órganos. Se realiza a través de una red genealógica, que no es familiar. Los padres no intervienen más que como objetos parciales, flujos, signos y agentes de un proceso que les desborda por todas partes. A lo sumo, el niño relaciona inocentemente con los padres algo de la sorprendente experiencia productiva que mantiene con su deseo, pero esta experiencia no se relaciona con ellos en tanto que padres. Ahora bien, ese es precisamente donde surge la operación. Bajo la acción precoz de la represión social, la familia se desliza, se inmiscuye en la red de genealogía deseante, aliena por su cuenta toda la genealogía, confisca el numen, pero veamos, Dios es papá. Actuamos como si la experiencia deseante se relacionase con los padres, y como si la familia fuese su ley suprema. Sometemos los objetos parciales a la famosa ley de la totalidad unidad, que actúa como careciente. Sometemos las disyunciones a la alternativa del indiferenciado o de la exclusión. La familia se introduce, pues, en la producción de deseo, y desde la más tierna edad opera un desplazamiento, una represión inaudita. Está delegada la represión por la producción social, y si puede deslizarse de ese modo en el registro del deseo es porque el cuerpo sin órganos en el que se realiza este registro ejerce ya por su cuenta, como hemos visto, una represión originaria sobre la producción deseante. Pertenece a la familia el aprovecharse de ello, y al superponer la represión secundaria propiamente dicha, que le está delegada o a la que está delegada, el psicoanálisis ha mostrado claramente la diferencia entre estas dos represiones, pero no en el alcance de esta diferencia o la distinción de su régimen. Por ello, la represión propiamente dicha no se contenta con reprimir la producción deseante real, sino que da de lo reprimido una imagen aparente desplazada, sustituyendo un registro del deseo por un registro familiar. El conjunto de la producción deseante no adopta la conocida figura edípica más que en la traducción familiar de su registro, traducción-tradición. Ahora decimos que Edipo no es nada, casi nada, en el orden de la producción deseante, incluso en el niño. Ahora que está en todo lugar, en la empresa de domesticar el inconsciente, de representar el deseo y el inconsciente. Y ciertamente nunca hemos querido decir que el psicoanálisis inventase a Edipo. Todo nos demuestra lo contrario, los sujetos del psicoanálisis llegan totalmente edipizados. Preguntan por él, se vuelven a preguntar. Recorte de prensa. Stravinsky declara antes de morir: mi desgracia, estoy seguro de ello, fue debido al alejamiento de mi padre y al poco afecto que mi padre me dio. Entonces decidí que un día le mostraría. Si incluso los artistas se meten en él, nos equivocaríamos si nos molestásemos si tuviésemos los escrúpulos ordinarios de un psicoanalista aplicado. Si un músico nos dice que la música nos manifiesta fuerzas activas y conquistadoras, sino fuerzas reactivas, reacciones del padre-madre, de ni más que volver a tomar una paradoja cara a Nietzsche, modificando la pena, Freud músico. No, los psicoanalistas no inventan nada, aunque de otro modo hayan inventado mucho, legislado mucho, reforzado mucho, inyectado mucho. Lo que los psicoanalistas hacen radica tan solo en apoyar el movimiento, añadir un último impulso al desplazamiento de todo el inconsciente. Simplemente hacen hablar al inconsciente siguiendo los usos trascendentes de síntesis que se le imponen a través de otras fuerzas, personas globales, objeto completo, gran falo, terrible indiferenciado del imaginario, diferenciaciones simbólicas, segregación. Los psicoanalistas tan solo inventan la transferencia, un Edipo de transferencia, un Edipo de Edipo en la sala de consulta, particularmente nocivo y virulento, pero donde el sujeto por fin tiene lo que quiere y chupetea su Edipo sobre el cuerpo lleno del analista. Y esto ya es demasiado, pero Edipo se hace en familia y no en la consulta del analista, que actúa más que como última territorialidad. Además, Edipo no es hecho por la familia,
Los usos edípicos de síntesis, la edipización, la triangulación, la castración, todo ello remite a fuerzas algo más poderosas, algo más subterráneas que el psicoanálisis, que la familia, que la ideología, incluso reunidos. Ahí se dan todas las fuerzas de la producción, de la reproducción y de la represión social. En verdad, se precisan fuerzas muy poderosas para vencerlas del deseo, conducirlas a la resignación y para sustituir en todas partes lo que era esencialmente activo, agresivo, artista, productivo y conquistador en el propio inconsciente. En este sentido, como hemos visto, Edipo es una aplicación y la familia un agente delegado. Incluso, por aplicación, es duro. Es difícil para un niño el vivirse como un ángulo. Este niño no está ahí, solo es un ángulo que ha de venir y no hay ángulos. Ahora bien, lo que debe largarse es precisamente este mundo del padre-madre, este mundo desdoblado doble, en estado de constante desunión, en voluntad de unificación constante también, alrededor del cual gira todo el sistema de este mundo, malignamente sostenido por la más sombría organización. Antonin Artaud. Estuvo increíble no sé, loquísimo. Pero saben que en el párrafo anterior tiró todo este problema de la familia, claro, que finalmente no tiene la respuesta, o sea, que la familia es la instancia que va a hacer posible inscribirse también sobre la superficie de registro del deseo. O sea, será preciso que la producción deseante dispusiese sobre la superficie de registro del socio de una instancia capaz de morder el deseo, me imagino yo, de morder el deseo, la familia. La familia va a ser como una instancia intermedia entre la represión general y la producción deseante, que va a ser lo que finalmente va a morder la producción deseante y va a encerrarla en algún lado, en algún sistema de registro, no sé. Que esto es el problema que tiraron del lumen. O sea, el lumen, que es como la energía divina, creo, que tiraron en la segunda síntesis, cuando pasa el problema de la familia de la producción deseante, el lumen, que antes era como la energía de registro alocada del ya, deviene ahora el papá de Dios, mamá, no sé, el Freud decía la mamá es la tierra, y todas esas cosas. El triángulo este que está como el ángulo, o sea, el niño pasa a ser un ángulo, o sea, como que lo trianguliza toda esa diversidad, no sé. Claro, y ahí tiene ese problema de la genealogía, que eso es lo que a mí me gusta de esto cuando dicen eso, porque, claro, la red genealógica no edípica es esa, todos los nombres de la historia. Yo soy todos los nombres de la historia y puedo estar en genealogía con todos los poderes del mundo.
con todos los estados del mundo y de la historia. En cambio, la red genealógica edípica, que es donde se va a encerrar a la red genealógica que no es familiar, va a ser mi padre, mi madre, Dios es mi padre, yo soy, no sé, el pequeño Hamlet, que era como hacer una serie Hamlet en ti, yo soy el pequeño Hamlet que tiene labio uterino, y cómo era esa cosa, tiene bigote uterino, no sé, cosas de Henry Miller. A mí todo esto como también me llama esta idea del árbol y del rizoma, no sé, como verlo también, como que en el esquizo estaría el rizoma, en el sentido de que es todas las razas, todos los lugares, toda la historia, y todas las personas, y en cambio en la familia aparece esta cuestión del árbol, de jerarquías, digamos. En la familia está la jerarquía, así como en el Estado y en el capitalismo, obvio. Y en este sentido, no sé, yo había escuchado que a Freud no le gustaba la música, no sé, y tomaba merca, ¿viste? Y escuchaba música. No escuchaba música, de hecho. Y no existían los redondos. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que aquí como que reanuda el problema de las tres síntesis, porque dice, sometemos los objetos parciales a la famosa ley de la totalidad unidad, que es la primera síntesis productiva. Después, sometemos las disyunciones, la segunda síntesis, a la alternativa de lo indiferenciado, la exclusión, que es el double bind, el doble vínculo, el doble atolladero. Y después, el desplazamiento, la familia se introduce en la producción de deseo y desde la más tierna edad opera un desplazamiento, una represión inaudita, que es el cuarto paralogismo, que es el representante desplazado. Y todo ese problema es la delegada a la represión por la reproducción social. Y eso, pero claro, es lo que decía, no me acuerdo quién lo dijo esto antes. Alguien lo dijo, que fue que, aquí dice, y si puede deslizarse de ese modo en el registro del deseo es porque el cuerpo sin órganos en el que se realiza este registro ejerce ya por su cuenta una represión originaria sobre la producción deseante. O sea, primero, para que haya la represión secundaria familiar, tiene que haber estado la represión originaria del cuerpo sin órganos. Que es como lo mismo que si yo hago el paralelismo, a mí siempre me sale ese paralelismo del capital. O sea, como para que haya producción o represión capitalista tiene que haber estado la acumulación originaria que hace que los trabajadores sean separados de sus fuentes productivas y que tengan que depender del trabajo y del salario. Sin eso no hay modo de producción capitalista y sin la represión original no hay modo familiarista del deseo. Como que se me hace ese paralelismo. El final es como muy fuerte, es como, ahí se dan todas las fuerzas de la producción, de la reproducción y de las reproducciones sociales. En verdad, empieza a decir eso, como, ¿qué fuerzas son las que se precisan para esa? Y conducir todo lo que era, no sé, salvaje. Y tal vez ahí como toda esta cuestión de la subsunción, ¿no? Como que llega un momento en que ya ni siquiera es formal, o sea, ni siquiera es como, no sé, externo, sino que hay un punto en que ya está hay un trabajo tan de destrucción que se pone como la causa. Entonces llega un momento que ya la tenés adentro, ¿no? Como, no sé, pienso como, no sé, la culpa, ¿no? Bueno, el individuo, o sea, llega un momento en que la desorganización y la separación de los terratenientes de su tierra y la subsistencia y la apropiación de las tierras, no sé, la campaña del desierto, ¿no? Como, bueno, ya ni siquiera tenés tierra, ahora vivís en el conurbano y tenés que vender tu fuerza de trabajo para tener una casa y además te culpás a vos mismo, esto que decía Andrés, como, bueno, ya hay un mecanismo ahí operando, ¿no? Como que hace que todo se mantenga unido en esa subordinación. Mi vida yo te quise veleidoso, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise, si ay, 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 si ay, ay, ay. Te la llevaré mentiroso, te la llevaré pretencioso, te la llevaré fastidioso, te
te la llevarís, mentiroso. Prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Prenda del alma, sí, ay, ay, ay. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Mentí, 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 mentiroso. Mi vida yo te quise, yo te quise, yo te quise. Mi vida creyéndote lisonjero. Mi vida yo te quise, yo te quise, yo te quise. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise, yo te quise, yo te quise. Si ay, 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 si ay, ay, ay. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Mentí, 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 mentiroso. De mi llanto se espantan las aguas, mis gemidos confunden al viento. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gabi, 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 langa. Gabi, 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 gabi. Gabi, 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 gabi. Gabi, lang, gabi, lang, gabi, lang, gabi. Gabi, 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 langa. Gabi, 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 langa. Gabi, 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 gabi. Gabi, 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 gabi. Gabi, lang, gabi, lang, gabi, lang, gabi. Mi vida yo te quise veleidoso. Mi vida creyéndote lisonjero. Mi vida yo te quise, yo te quise. Si ay, 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 si ay, ay, ay. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Mentí, 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 mentiroso. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Gabi, 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 langa. Gabi, 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 gabi. Gabi, 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 gabi. Gabi, lang, gabi, lang, gabi, lang, gabi. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise, yo te quise, yo te quise. Si ay, 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 si ay, ay, ay. Gabi, Gabi, Gabi. Tiqui, 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 mentiroso. Tiqui, 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 mentiroso. Mentí, 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 mentiroso. Es re loco esa parte de que Edipo no le inventó el psicoanálisis, porque tuvimos todo este tiempo pensando que era una invención del psicoanálisis, como que nunca dijeron esto, de que Edipo no le inventó el psicoanálisis, y ahora aparece esto de que Edipo llegó al psicoanálisis. O sea, esa es una inversión loca que hicieron en este punto, porque antes era como allá Edipo, producto de los psicoanalistas inventaron Edipo,
bueno, igual nunca estuvimos ahí cazando, siempre estuvimos en duda con eso porque era como, no creíamos que lo hayan inventado o no, pero ahora como que lo afirman, o sea, Edipo es algo que es del capitalismo, no sé si del capitalismo o de la forma social en un punto, pero es algo que llega a los psicoanalistas y que los psicoanalistas lo inyectan y lo aceitan, o sea, lo hacen andar a cierta velocidad y le dan estatuto, pero que antes de eso existía igual, o sea, el Edipo, como esto que dicen aquí, los sujetos del psicoanálisis llegan totalmente edipizados, preguntan por él y se vuelven a preguntar, y citan a Stravinsky y otros gentes que hablan de Edipo antes del psicoanálisis, no sé, Stravinsky, no sé quién era, un músico, no sé si lo conocen, yo no sé si qué será él mismo, creo que es un músico, algo así, pero no estoy seguro. En ese sentido, Diego, lo veo muy paralelo al positivismo, de que descubren una parte, pero la describen y no buscan después el fenómeno profundo. Y en esa descripción de esa sociedad, de esa clase, de ese sistema, se encuentran con la familia y la siguen describiendo como expresión de la clínica, como principio de veracidad, que es muy propio de todo un sistema que toma la experiencia como método con ese sistema. Yo creo que se lo encuentran por eso, le digo, por su método. Loco, porque aparece la territorialidad en la cura, digamos. O sea, como cuando dice, pero Edipo se hace en familia y no en la consulta de analista, que no actúa la consulta de analista más que como última territorialidad. O sea, de hacer el proceso psicoanalítico, no sé, que llega a una cura, digamos. Y no deviene en cuerpos sino órganos, digamos. Edipiza. Claro, eso me recuerda a este problema de la transferencia del psicoanálisis, que es que finalmente lo que se busca en la transferencia, por lo menos desde los escritos de Freud, los escritos técnicos, es que se llegue como a lo que Freud llama neurosis artificial. La neurosis artificial va a ser como el paso a partir del cual se va a poder lograr la cura psicoanalítica. O sea, que todo el problema del sujeto con sus pulsiones, con su Edipo, pase al cuerpo del analista y que el analista, como cuerpo, se deje caer y la cura esté completa. Ese era como más o menos, o sea, como que la transferencia se opere desde lo reprimido del paciente o desde la producción inconsciente del paciente hacia el analista como última territorialidad, como cuerpo último del Edipo, y que el analista se deje caer y que, no sé, la cura se produzca por ese acto de caída. O sea, como el problema de la transferencia. Y eso es lo que ellos llaman neurosis artificial, creo. No sé si estoy muy en cualquiera, pero creo que así se llama, neurosis artificial. Y tiran ese problema, claro, por eso siento que ellos tiran ese problema de que el analista va a ser la última territorialidad del Edipo, y que es lo que vinieron trabajando en un parágrafo anterior, que era esto de que el camino de la desalienación pasa por el de la alienación, por lo menos en el problema que le tiraron al problema técnico del psicoanálisis, que es que ellos dicen que cómo es posible que el camino de la desalienación de un sujeto vaya a pasar por los mismos instrumentos de la alienación. Ya no es tu interioridad, sino que lo sacaste afuera, digamos, como mal y rápido, proyectaste todos tus conflictos inconscientes sobre la persona del analista, que los viene como a, no sé, encarnar, y finalmente ese es el cuerpo que, con su acto de caída, deja paso a la cura. O sea, me imagino yo, es muy a la rápida lo que digo, pero lo intento. Yo lo veo como que estás como representando el chamán occidental, digamos. Es como eso, digamos, y que obviamente no es un chamán porque no es occidental, no sé. Es justamente psicoanálisis, lo que estamos acá criticando, en otras cosas. Bueno, che, yo ya por hoy, la verdad que estos últimos párrafos me gustaron bastante. Se acercó bastante más al arte y cómo se intenció con todo. Muy clásico. No sé si entendí mucho, pero los disfruté. Suerte mañana a los chilenos, espero que tengan buenas noticias. Nos están esperando y mando un abrazo. Un abrazo grande. Algo va a ocurrir mañana. Yo también tengo que irme. Dale, nos vemos. Fin de viene. Cuídense. Hasta la próxima. De una estación del tiempo decidido a rodar. Rum, rum, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad.
tía carta con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Ballena, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Rum rum siguió su viaje, llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar. Sacó papel y tinta y un recuerdo, quizás, sin pena ni alegría, sin gloria, sin piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, rum rum mandó su carta por mandarla no más. Rum rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja por las ruedas del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vueltas dan los fierros, más nubes en el mes. Más largos son los rieles, más agrio es el después. Run Run se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay.
Thank you.